En el capítulo primero del libro de Génesis, viene al comienzo de la Biblia, y en su primer versículo, la primera frase, leemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En este capítulo, donde se describe el proceso creativo de Dios en cuanto a lo que es el mundo material, la vida biológica y la vida espiritual del hombre, se hace diferencia a través de, se ha traducido, podríamos decir, la palabra crió y la palabra hizo para diferenciar dos palabras que se utilizan en el hebreo, que significan justamente la primera, la palabra bará, crear de la nada, o sea, hacer sin una materia prima preexistente, y luego la otra es la modificación de la materia prima ya creada para construir una cosa nueva o para crear una cosa nueva. Estas dos palabras se utilizan a lo largo de toda la escritura para demostrarnos que en algunos casos Dios hace algo que nunca ha sido visto y que es completamente nuevo y que no había nada antes de eso similar, y que tampoco utilizó una materia prima que ya existía. Y si no, se utiliza la otra palabra, asá, para describirnos algo que Dios hace, pero que utiliza lo existente. Es muy importante tener en cuenta estas dos palabras a lo largo de la escritura, porque hay muchas cosas que podemos ver que Dios las hizo de cosas que ya existían. Pero es muy importante saber cuáles son las cosas que Dios hizo, creó de la nada. En principio vemos los cielos y la tierra. Antes no existía la materia, y Dios dio origen a la materia en un acto creativo sin basarse en ninguna materia que existiese antes o en ninguna cosa que existiese antes. Dios dice en su palabra que Él dijo y fue hecho, y por su voluntad todas las cosas fueron hechas. Luego también, cuando inicia la vida biológica, en Génesis capítulo 1, verso 21, crió Dios las grandes ballenas y toda cosa viva que anda arrastrando, que las aguas produjeron según su género, etc. Ahí también se inicia la vida biológica de los animales sobre la tierra, y ese es un acto creativo que da origen a la vida, pero que no había nada antes para hacerlo. Y luego también, cuando Dios cría al hombre, también se utiliza esa misma palabra, dando, por supuesto que el hombre tiene vida biológica, así que no puede aplicarse la creación de la nada a la vida humana en el sentido físico o biológico, sino que nos habla del inicio de la vida espiritual. El hombre es un ser distinto a todo lo creado porque tiene espíritu, tiene alma, además de su cuerpo material. Es decir, que ahí también Dios hace un acto creativo haciendo algo de la nada. Pero no es la única vez que aparece esa palabra en la Biblia, aparece muchas veces y de diversas maneras. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 34, cuando Dios se presenta a sí mismo delante de un hombre llamado Moisés, y la razón por la cual lo hace es que había un pueblo, el pueblo de Israel, que había recibido las promesas de Dios, de todas sus bendiciones en ese pueblo, se encuentra cautivo de la nación egipcia, del imperio egipcio. Entonces Dios le dice a Moisés en Éxodo 34:10 que haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna. Eso significa exactamente esa palabra, bará, hacer de la nada. Maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque ha de ser cosa terrible la que yo haré contigo. Entonces aquí también se presenta un acto creativo de Dios
que va a mostrar al mundo y al pueblo al cual Él eligió sus maravillas que no han sido hechas en otro momento, y las relaciona con la redención, con el rescate de este pueblo de la esclavitud. Así que vemos el acto creativo de Dios en cuanto a la materia, en cuanto a la vida biológica, en cuanto al espíritu humano, que es algo nuevo completamente, y luego que el hombre ha caído en la desgracia de la desobediencia a Dios, aquí aparece Dios redimiendo y haciendo algo que nunca ha sido hecho. No solamente eso, sino que también más adelante se nos utiliza esa misma palabra en Números capítulo 16, verso 30, cuando un grupo de personas se subleva contra Dios y hace una revuelta y quiere instaurar una nueva religión que Dios por supuesto no ha mandado, y ser ellos los líderes religiosos, los que tienen poder sobre las personas. Entonces Moisés, el siervo de Dios, aquel que Dios ha enviado, luego de orar a Dios y de ser inspirado por Dios, nos dice en Números 16, 30, leamos el 29 primero para entender: si como mueren todos los hombres, muriesen estos, o si fueren ellos visitados a la manera de todos los hombres, Jehová no me envió. Si esto sigue así como está, quiere decir que yo me estoy mintiendo, Dios no me ha enviado. Pero si Jehová hiciere una nueva cosa, ahí tenemos nuevamente la palabra hacer de la nada, bará. Si Jehová hiciere una nueva cosa, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al abismo, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Por supuesto, si seguimos leyendo la historia, nos vamos a dar cuenta que sucedió exactamente así. Se movió la tierra, se abrió y estos hombres murieron. Así que entonces vemos que esta palabra se utiliza para la creación de la materia, para la creación de la vida biológica, para la creación del espíritu humano y la vida humana, distinta a la de los animales, para también la redención del pueblo que está cautivo, y también para el castigo de los rebeldes y pecadores. Dios, siendo creador no solamente de los cielos y la tierra, sino de todas estas otras cosas que son importantes porque están relacionadas con la vida de cada uno de nosotros. Porque así como estamos puestos en la creación de Dios, también hemos sido creados distintos a todo el resto de los animales. Tenemos una vida diferente, una vida espiritual que nos permite comunicarnos con Dios, pero también, como dice aquí, hay un peligro de castigo si no creemos, si no obedecemos a Dios, que es también una cosa nueva. Lamentablemente, muchos de los que hoy están vivos y rechazan a Dios, después de muerto, cuando sucede el juicio de cada hombre, porque está establecido a los hombres que mueran una vez y después ser juzgados, después del juicio, van a encontrar esta cosa nueva, que es que van a descender vivos al abismo, donde la ausencia de Dios, la ausencia de la luz, la ausencia del bien, son lo que caracteriza ese lugar. La tristeza eterna, el dolor eterno por haber sido rebeldes. En este contexto, y siguiendo adelante con el relato, hubo un hombre muy poderoso en la antigüedad, muy inteligente en muchas facetas de su vida. Era poeta, era músico, fue arquitecto, diseñador de uno de los templos más grandes que existió en la antigüedad, un templo a Dios. Fue estratega, fue guerrero, fue luchador, valiente, y llegó a ser el rey de la nación de Israel. Un hombre llamado David, hijo de Isai. Este hombre, cuando adquirió el poder de ser el rey, de decidir sobre la vida del pueblo, en un momento de su vida, y lamentablemente, fue cegado por ese poder, pensando que el poder que tenía le permitía hacer cualquier cosa, y cometió el grave pecado, el grave error de matar a un hombre que inclusive era amigo suyo, matar a un hombre para quitarle su esposa.
a la cual también abusó, dejó embarazada. Un desastre, es una historia que no hay en ese relato ninguna cosa buena. Todo estuvo mal hecho, tratando de encubrir luego su pecado a través del poder que tenía, hasta que Dios pone freno a esto, le habla y lo castiga, y él se arrepiente, pero con un arrepentimiento tan sincero y tan genuino, que Dios aceptó ese arrepentimiento y lo perdonó. Pero este hombre notó que esa creación de un castigo nuevo, como hemos leído recién, era lo que verdaderamente le correspondía, y que no había manera de modificar o de mejorar esa naturaleza humana que él tenía y que tenemos todos, que por más que fue un hombre bueno toda su vida, un hombre valiente, un fiel creyente, en un momento esa naturaleza que tiende al mal y a la desobediencia a Dios, lo venció e hizo cualquier desastre, cualquier cosa, que hasta el día de hoy nosotros nos escandalizaríamos si viéramos a alguien hacer eso. De hecho, la historia es muy lamentable cuando se relata en la Biblia. Entonces él llegó a una conclusión, hizo una oración a Dios, en donde se nos dice, es decir, le dice a Dios, pero quedó registrada, quedó escrita, porque escribió una canción en donde está esa oración, que es el Salmo 51, verso 10, que dice, utilizando esta palabra que estamos analizando el día de hoy: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. ¿Qué le está pidiendo este hombre a Dios? No que lo mejore, porque ve que su naturaleza, por más que fue un hombre apartado del mal durante toda su vida, en un momento hizo un desastre. Es decir, vio que en forma latente, aunque no cometiera nada malo, igual estaba su naturaleza, y que en el menor descuido eso aparece, esa oscuridad interna del hombre aparece y hace cualquier estrago. Entonces dice David, no quiero que Dios me mejore lo que ya tengo, porque es imposible de mejorar. Es imposible que la naturaleza humana pueda mejorar por sí misma, sino que es necesario algo completamente nuevo, algo que no ha sido visto antes. Y le pide a Dios, que es el único que puede crear de la nada: Señor, crea de la nada en mí un corazón limpio y renueva un espíritu, o haz nuevo, algo nuevo, un espíritu recto delante de mí. Cosa que yo no tengo. No tengo ni el corazón limpio, ni el espíritu nuevo. Y David le pide eso. Fíjense, es un hombre que está completamente arrepentido de lo que hizo, a pesar de que pagó las consecuencias de haber cometido semejantes hechos, inclusive queriendo ocultarlo por ser rey con su poder. Dios lo sacó a la luz, gracias a Dios, y pudo reconciliarse con Dios. Necesito que mi corazón sea creado nuevo, hecho nuevo. Lo que está no sirve. Puedo ser un hombre religioso, un hombre bueno toda la vida, y el día menos pensado hago cualquier desastre, porque tengo esa naturaleza latente, una bestia, una fiera en mi interior, que es capaz de hacer cualquier cosa. Por eso también el mismo David escribió en el Salmo 119, que él se espantaba cuando veía a los impíos que no guardaban la ley de Dios. No se espantaba porque él era bueno y los otros impíos. Se espantaba porque él sabía que tenía esa misma naturaleza, que todos tenemos, y que en cualquier momento él podía hacer lo mismo. Entonces dice, horror se apoderó de mí al ver a los impíos que no guardan tu ley. Porque yo soy lo mismo, la misma carne, lo mismo. Somos en ese sentido también, los hombres y las mujeres, somos todos iguales, tenemos esa misma naturaleza. Pero no quedó como una mera expresión de deseo esta oración de David, porque él hace esta oración: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de ti. ¿Cómo puede esto hacerse? ¿De qué manera? También esta pregunta se le hicieron al Señor Jesús. Nicodemo, yendo de noche a Jesús por vergüenza, para que no lo vieran,
sus amigos, de que iba a Cristo, como pasa hoy tantas veces, que a la gente le da vergüenza que lo relacionen con Cristo, fue de noche a Jesús y le preguntó, Señor, ni siquiera llegó a preguntarle porque el Señor le contestó antes. Le dijo, sabemos que has venido de Dios por maestro porque nadie puede hacer las cosas, los milagros que tú haces si no fuera Dios con él. Y el Señor le dijo, es necesario que nazcas de nuevo. Y Nicodemo, de la misma manera que se habrá preguntado David en su momento, preguntó, ¿cómo puede esto hacerse? ¿De qué manera puede hacerse que un hombre tenga un corazón, un alma, un espíritu nuevo dentro de sí mismo? No puede el hombre hacerlo. Y Dios no se quedó sin respuesta, ni en Juan 3, ni con David, porque en Jeremías, capítulo 31, verso 22, Dios profetiza, anuncia, antes del cumplimiento de todas las cosas, que va a ser algo completamente nuevo también, para justamente resolver el problema del corazón humano, la naturaleza humana que tiende a la desobediencia a Dios. Jeremías 31, 22 dice, Jehová criará, es decir, hará de la nada, dará existencia y realidad a una cosa que antes no existe. Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra. Y fíjense qué notable esto. Una hembra rodeará al varón, una mujer rodeará al varón. ¿Qué quiere decir esto? Es una profecía bastante extraña si no conociéramos la encarnación del Verbo Divino, cuando Dios vino a la tierra a hacerse uno de nosotros, a hacerse hombre, y esa cosa nueva es justamente que el Hijo de Dios nació de una mujer virgen, una mujer que no había estado con ningún varón. Es una cosa nueva, algo nunca antes hecho y sin la materia prima existente. Una hembra rodeará al varón. El nacimiento de Cristo es una cosa tan nueva como la creación de los cielos y la tierra, algo que nunca había sido hecho. Una nueva generación del espíritu humano que puede cumplir con aquellos anhelos de este hombre pecador, David, que se dio cuenta de cómo era y le dijo, Señor, tiene que hacer algo completamente nuevo en mí. Y el mismo Jesús, que es el cumplimiento de esas cosas, le dice a Nicodemo, lo que es nacido del Espíritu, eso es la nueva cosa. Lo que nace de la carne es carne, y por más que nazca 1000 veces, va a seguir siendo carne. O sea, es necesario nacer del Espíritu, nacer otra vez. Así que vemos entonces que Dios va perfilando a través de su palabra, que no solamente crió los cielos y la tierra, crió los cielos y la tierra, crió el espíritu humano, crió una nueva cosa, un nuevo corazón en el ser humano que cree, porque no lo tenemos naturalmente, lo que tenemos es la vieja naturaleza. El que cree puede tener esa creación nueva, absolutamente nueva, que Dios pone en el corazón humano. También en el Salmo 102, verso 18, dice que no es solamente que una persona puede recibir eso, sino que dice, esto se ha de escribir para la generación venidera y el pueblo que se criará. Hay una gran multitud de gente. Un pueblo que se criará alabará a Jah, al Señor. ¿Qué significa? Que no va a haber una sola persona, no va a ser ni David solo, ni el Señor Jesús solo. Un pueblo va a criarse caracterizado por haber nacido de nuevo, tener esa cosa nueva en su interior, el espíritu y el corazón renovados. El corazón, la Biblia le llama a la parte espiritual del hombre, obviamente, no al músculo material, sino a la parte espiritual, al alma y al espíritu. La Biblia le llama el corazón. Y Dios dice que va a haber un pueblo que va a tener el espíritu renovado, el corazón hecho nuevo, un espíritu recto delante de mí, criado de algo que no existía antes. El pueblo que se creará alabará al Señor. ¿Y qué produce eso? ¿Cómo saberlo? Isaías capítulo 65 también,
nos menciona esa palabra en el verso 17, donde Dios promete para el futuro, porque aquí yo creo nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria ni más vendrá el pensamiento. Algo completamente nuevo, los cielos y la tierra nueva, que esperamos todos los creyentes que llegue ese momento. Pero no es solo eso, una creación nueva material. Dice, más, y miren esto, más os gozaréis y os alegraréis por siglo de siglo, quiere decir por toda la eternidad, en las cosas que yo crío. Es decir que, como bien dice el Nuevo Testamento, cosas que ojo no vio ni oreja oyó, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Dios tiene preparado algo completamente nuevo, y el gozo y la alegría, es decir, los dos aspectos del hombre. El gozo, podríamos decir, es lo interior. El gozo es lo que yo siento por dentro. Y la alegría es el gozo manifestado exteriormente, ¿no? La alegría se puede manifestar con una sonrisa, saltando, aplaudiendo, riéndose, ¿no? Sabemos cuando una persona está alegre. El gozo es lo interior. A veces falta la alegría de afuera, pero el gozo del creyente sigue adentro. Porque a veces las cosas que nos pasan nos quitan por ahí la alegría, son cosas tristes que nos pasan. Pero Dios nos ha dado un gozo interior, que también es algo completamente nuevo, es algo desconocido para nosotros. Es por eso que muchas veces se va a ver a creyentes sufriendo cosas que nadie puede sufrir y manteniendo su gozo y su esperanza. ¿Por qué? Porque Dios puso eso que es completamente nuevo. Es completamente nuevo. Y la alegría, dice, de ver las cosas que yo creo, también es algo que nunca se ha visto. Así que vemos entonces y recordamos, cuando se nos habla de Dios creador, como dice también Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. También ahí se refiere a aquel que crea de la nada. Acuérdate de tu borja, es la palabra en hebreo, que deviene de esta palabra bará, hacer de la nada. Acuérdate de que puede hacer algo de la nada. Y empieza acordándote de él en los días de tu juventud. Y es notable, porque el Señor Jesucristo en Apocalipsis 21:5, al final de todos los tiempos y de toda la obra de Dios, dice de sí mismo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Él es el que tiene el poder de hacer algo completamente nuevo desde el principio hasta el fin. Pero lo más importante, que Él puede darte un corazón nuevo. Él puede darnos una vida nueva. Él puede darnos un gozo, una alegría nueva. Él puede, como bien dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Nueva en el sentido de que no fue una modificación de la naturaleza anterior, sino que es algo completamente nuevo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. A veces miramos hacia atrás en nuestra vida y lamentamos los errores que hemos cometido, lamentamos las situaciones presentes, nos aterra el futuro, pero Dios sigue siendo el mismo y puede hacer cosas nuevas. Isaías 59:1 dice, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Dios no se achicó. Dios no perdió el poder, sigue pudiendo hacer cosas nuevas, y lo que quiere hacer nuevo en nuestra vida es renovar, hacer nuevo nuestro corazón, nuestra alma y nuestro espíritu, darnos una nueva criatura. También se nos habla del nuevo hombre, hacernos un nuevo hombre que es criado conforme a Dios en santidad y justicia. Efesios 4:24. Un nuevo hombre, algo que es completamente nuevo, que no existía antes. Eso es lo que quiere hacer Dios en la vida de cada persona. Tiene el poder, ha demostrado que puede hacerlo antes y está esperando hacerlo de nuevo con aquellos que se arrepienten y le piden, Señor, aquí vengo. Esto es fracaso tras fracaso. Ahora vengo a tus pies para pedirte que me hagas
nuevo. Quiero ser una nueva criatura. Quiero que mi ayer no exista. No es que va a desaparecer nuestra memoria del pasado ni los hechos que hemos hecho. Pero como bien dice Dios, el gozo y la alegría que va a producir esta condición nueva no ha sido visto nunca. Por eso las personas que se convierten a Cristo muchas veces se transforman, para aquellos que lo conocían de antes, en personas completamente nuevas, porque el gozo de saber haber sido perdonado, el gozo de saber que vamos a estar siempre con el Señor, el gozo de haber sido salvado, de haber sido librado del infierno, les provoca una cosa tan distinta a lo que tenían antes, que se vuelven irreconocibles muchas veces, en el sentido de que son personas tan diferentes. El nuevo nacimiento de los creyentes es un acto creativo de Dios. Por eso, en Apocalipsis, capítulo 4, verso 11, se alaba al Señor, porque es digno de recibir la honra, la gloria, porque tú criaste todas las cosas, y por tu voluntad tienen ser y fueron criadas. Después se lo adora en el mismo capítulo, un poco más adelante, como aquel que nos ha redimido de todo pueblo, lengua y nación, y nos has hecho, le dice la multitud adorando, para Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos con Dios para siempre jamás. Primero como creador, debo acordarme, porque el hecho de nombrar a Dios como creador implica que no solamente Dios me hizo, sino también que Dios me da un nuevo nacimiento, algo completamente nuevo, y me hace un hombre nuevo, y me da un gozo nuevo, y una nueva canción, como dice el Salmo 40, y me junta con aquellos, como dice el Salmo 102, con el pueblo nuevo que se criará, que alaba a Dios. Hoy es posible recibir una vida completamente nueva. Hoy es posible recibir un nuevo nacimiento. ¿Cómo puedo esto hacerse?, dijo Nicodemo. Dice el Señor, el viento de donde quiere sopla y oye su sonido, pero no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No nos vamos a preguntar cómo hizo Dios para crear algo de la nada. Lo aceptamos y nos beneficiamos con ello. Señor, yo no llego a entender cómo puedes hacer de mí un hombre nuevo, pero acepto esto que me ofreces y te pido que me des un nuevo nacimiento, que me hagas nuevo por dentro, para así tener ese gozo interno y esa alegría externa de haber sido perdonado y salvado. Hoy Dios puede hacer algo nuevo en la vida de cada uno de los que escuchan este mensaje, aún de los creyentes. Y hay una cosa más, y ya termino con esto. También nos dice el Salmo 72 al final, que Dios es el que solo hace maravillas. Ahí no utiliza la palabra crear de la nada, ahí utiliza la palabra hacer con una materia prima preexistente. Así que también quiero dejar este mensaje a aquellos que quizás estén padeciendo de una forma muy difícil y les esté costando soportarlo. No solamente Dios crea de la nada, sino que también a través de las circunstancias, a través de las cosas ya hechas, aún de los errores humanos, Dios puede hacer una maravilla. Dios puede hacer hoy una maravilla en tu vida, aún con las cosas que hayan pasado. Porque si volvemos a la historia de David, ese desastre que hizo David, cuando él se arrepintió, Dios hizo cosas buenas a pesar del desastre que había hecho, porque de esa relación con esa mujer nació un hijo que fue todo un ejemplo y que escribió varios libros de la Biblia, llamado Salomón, que fue uno de los hombres más sabios de la antigüedad. Dios es el que solo hace maravillas. Puede hacer de la nada una nueva criatura, un nuevo hombre creado conforme a Dios, pero también puede hacer con las circunstancias que existen, que ya han sucedido, algo bueno para tu vida.
Así que no perdamos la fe, porque Dios es el que solo hace maravillas. Dios no hace nada que no sea una maravilla. Ya sea crear de la nada o modificar las cosas para que todo ayude a bien a los que a Dios aman. Así que tenemos todo esto. Es hora de que nosotros nos entreguemos para que Dios con nuestra vida haga algo completamente nuevo y haga una maravilla. Quiere el Señor que no perdamos la oportunidad, porque luego, al final de los tiempos, nos vamos a dar cuenta que es el Señor aquel que solo tiene poder para hacer todas las cosas nuevas. He aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Y no dice solamente eso, Apocalipsis 21:5, dice, escribe, porque estas palabras son verdaderas. Eso dice el Señor. No solamente lo dijo, lo dio por escrito, como aquel que quiere certificar de una manera imborrable e indudable aquello que ha dicho. Escribe, porque estas palabras son verdaderas. Yo puedo hacer todas las cosas nuevas. En tu vida, aunque sea un desastre, puedas empezar de nuevo. Una nueva vida, completamente nueva, por Cristo, por el solo poder de Dios. Por la fe, por el arrepentimiento. Quiere el Señor bendecirnos en este día para que nuestra vida hoy comience de nuevo. Eso es lo que ofrece Dios y lo puede hacer. Quiera el Señor que podamos cada uno de nosotros recibir esta bendición de Dios. Amén.